Pronto sacarán al barco de este lugar junto con toda su carga. Pero aún cuando todo esto deje de existir, los arqueólogos seguirán trabajando de manera científica. Y para recrear este lugar con total exactitud, se valen de distintas mediciones. En realidad, en los sitios arqueológicos uno utiliza habitualmente lo que se denomina o trinchera o cuadrícula. La trinchera lo que hace es, en realidad, delimitarnos a nosotros para poder registrar todo lo que vamos hallando en ese sector de la mejor manera posible. La triangulación es un método de relevamiento que implica que uno desde dos puntos fijos conocidos, dos posiciones ya conocidas, tome dos medidas a un solo lugar. Tomar dos distancias a una misma cosa para poder ponerla en el lugar exacto donde se la encontró. Para que el error sea mínimo, también se utiliza un sistema computarizado de medición conocido como estación total. La precisión de este tipo de medición es milimétrica. Con todos los datos recogidos, los científicos tienen su sitio arqueológico virtual, lo que les permite seguir estudiando el barco, aunque éste deje de estar en su lugar. Esas técnicas que tienen que ver con trabajar con computadora, lo que nos van a permitir es especular sobre cuáles podrían haber sido las distintas variantes de este barco en el momento en que lo era, es decir, que era una embarcación con capacidad de navegación, que estaba completo. A pesar de que aún falta mucho por saber, podemos tener una primera idea de cómo era este barco hace 300 años. Un barco que tiene más de 20 metros de eslora y menos de 30 es un barco de navegación oceánica. Y en esa franja, por el siglo XVIII, hay muchísimos tipos distintos de barcos, con nominaciones muy distintas. Puede ser una enorme cantidad de variaciones. Cuando Liliana Varela ve el barco, plantea un proyecto tan inspirador como audaz. Cuando lo vi, fue empezar a recorrer con mi cabeza la historia de la ciudad. Pisar el fondo de lo que uno piensa que era el piso del siglo XVIII, o sea, que es una cosa conmovedora llegar a ese lugar y ver lo que, aunque sean los restos, ¿no? Es decir, estar en el sitio, y es lo que yo creo que nos llevó a que esta experiencia de verlo era una experiencia que no la podíamos dejar solamente en imágenes filmadas o en libros impresos, sino que le teníamos que dar la oportunidad a los vecinos de Buenos Aires, con urgencias y emergencias, a poderlo ver. Todos queremos visitar el barco antes de que lo rescaten, pero es un proyecto arriesgado y contrarreloj. Este barco, que ha sobrevivido durante casi 3 siglos, todavía tiene que enfrentar un viaje. Tal vez sea el último. Ya volvemos con Hundido, misterios de un barco en Buenos Aires. El barco se ha convertido en una verdadera celebridad en la ciudad de Buenos Aires. Y para que todos puedan compartir este increíble hallazgo, se decidió construir una pasarela para que la gente lo visite por única y última vez. Pero esto también es un gran desafío. El desafío es que el barco no tenga ningún tipo de impacto. Los arqueólogos están muy preocupados por la conservación. Al barco se lo va a estar permanentemente hidratando y además se lo debe cubrir con una serie de materiales muy delgados que evitan al máximo el contacto con el aire. Nuestro misterioso barco ha superado las fronteras del tiempo para resurgir 300 años después. Pero después de la exhibición, deberá enfrentar su último y más peligroso viaje. Trasladar los restos es una empresa audaz. Hay que idear la mejor manera de levantar un barco de casi 20 metros de largo por 8 de ancho para llevarlo a su nueva casa.
Los riesgos de retirar un conjunto de maderas básicamente articulados como son en el caso de este barco son los lógicos de lo que implican una estructura de 20 y tantos metros de largo, que hay que moverla del sitio de manera muy cuidadosa y muy lenta, hay que elevarla porque está finalmente a muchos metros bajo el nivel 00 de las calles y hay que trasladarlo a otro sitio. No hay otra opción más que cortar a la altura de los pilotes el porcentaje mayoritario del barco para volver a enterrarlo en un sitio controlado propiedad del gobierno de la ciudad. Seguramente su morada final estará en La Boca, cerca del Riachuelo, donde fue la puerta de entrada de tantos inmigrantes a Buenos Aires. En pocos días, todo estará listo para que el barco reciba a los visitantes del siglo XXI. Es muy importante esta contemplación in situ, porque pensamos que lo que estamos mirando es el tiempo en estado puro, es mirar el tiempo de un resto de hace varios siglos con una Buenos Aires que sigue creciendo. Ese contraste es un contraste enormemente rico que queríamos abrirlo a todos los vecinos y turistas que están en Buenos Aires. Yo siento que lo más valioso de esta primera etapa es la experiencia de la gente que trabajó aquí. Hoy, conversando con ellos, se nota un cambio con respecto a su percepción de lo que es la ciudad y su percepción como ciudadano. Todo el proceso de levantamiento de información ya se hizo. Entonces ahora tengo que trabajar, todos tenemos que trabajar en reconstruir la historia de ese barco, buscar los documentos que finalmente nos digan que este barco tenía nombre y apellido. Lo más razonable es asegurar su perdurabilidad en el largo plazo, pensando en los derechos de las generaciones futuras, pensando en que el largo plazo es lo que más interesa a las políticas de preservación del patrimonio. Hicimos un gran trabajo arqueológico y viene entonces a coronar también todo un esfuerzo que veníamos realizando, no solamente nosotros, sino la generación de arqueólogos de los últimos 20 años, sobre el conocimiento de Buenos Aires. Durante más de 3 meses, científicos y voluntarios trabajaron en el rescate de este barco. Una embarcación que en el pasado fue aventura, travesía y conquista, y que ahora sigue su viaje en el tiempo. Su imagen nos transporta a esa Buenos Aires colonial, visitada por navegantes, comerciantes y aventureros que hace 300 años se hicieron a la mar desafiando a las poderosas fuerzas de la naturaleza. Hoy este barco nos invita a conocer su historia y conocer los secretos de esta misteriosa Buenos Aires, en sus rincones y bajo sus baldosas.